Masatepe es uno de los 9 municipios del departamento de Masaya en Nicaragua. Se trata de uno de los municipios más antiguos. Su nombre en náhuatl significa cerros de los venados. Fray Francisco de Bobadilla visitó Matepalete y bautizó a un total de 154 aborígenes que vivían en el lugar. Documentos históricos también demuestran que fue un pueblo con una población importante económica y política, y que ya tenían escuelas públicas en diciembre de 1856. Muy buenas, somos los mastepines y venimos a decirle lo bonita que es nuestra ciudad y lo interesante de nuestras costumbres. ¿Ustedes conocen a los judíos de Masatepe? Es nuestra Semana Santa, ¿sabe usted? Cierto, nos vestimos de judíos y le damos una buena tunda a Judas por vender a nuestro Señor Jesucristo. Ahora cantaremos la canción del corrido Masatepe, una canción emblemática en nuestra ciudad. Masatepe, tierra mía, rinconcito encantador, Perfumado entre jazmines, valiente y trabajador. Yo aquí tengo un cafetal, mucho arroz a reventar. y también tengo mi rancho donde voy a descansar. Soy ranchero Masatepe, soy ranchero sin igual, de esta tierra que es mi cuna y la arrulla un cafetal. Muy tranquilo entre jardines como templo del deber, es mi casita dorada donde tengo mi querer. Pedro Ramírez Gutiérrez era un habitante de la ciudad que se casó con una profesora de secundaria llamada Luisa Mercado Gutiérrez. Su trabajo en la ciudad y su amor por la enseñanza ha hecho que hoy en día tenga una fundación en la que se dan cita a importantes eventos literarios y artísticos. Fue una profesora súper revolucionaria, nos enseñó a tener amor por la cultura. Y bueno, dicen que eso fue lo que le inculcó a su hijo. Puede ser, a nosotros nos marcó mucho y nuestro pueblo se le agradece todos los años con premios y celebraciones de su fundación. Sí, nosotros no nos perdemos ni uno. La pareja tuvo 5 hijos y Sergio Ramírez Mercado fue el segundo de ellos. Nació el día 5 de agosto de 1942. Era un niño muy travieso, le gustaba mucho jugar, imaginar, inventar, esas cosas que le gustan a los escritores. Sí, que se inventaba las novias, los amigos, las aventuras. Bueno, que no quiero decir que fuera un mentiroso. Vamos, pero lo que quiero decir es que utilizaba la imaginación porque su vida era... bueno, aburrida exactamente no. Quizá un poco sí. Bueno, que le gustaba escribir y ya está. Muy pronto, a los 18 años, fundó la revista experimental Ventana, junto con su amigo Fernando Gordillo. Sergio Ramírez comenzó su carrera literaria como cuentista. Su primer relato, El estudiante, lo publicó en 1960 en la revista Ventana, de León. El pobrecillo, muerto a los 26 años, en 1967. Fíjense que se llamaba Fernando Gordillo Cervantes. ¡Cervantes! Y estaba destinado a ser la sombra de aquel gran escritor. Aquí llevo unas palabras suyas que siempre llevo conmigo. Muy buen hombre. No escribo estas líneas pensando que podrás leer mis palabras. No pienso estas cosas creyendo que tú habrás de comprenderlas. Mi horizonte, por mi desgracia, o la tuya, no lo sé. Fue 2 sueños más allá. ¿Cómo quisiera haberme quedado a tu lado? Y no se quedó, se fue. Se casó en 1964 con la socióloga Gertrudis Guerrero Mayorga y el matrimonio ha tenido 3 hijos, Sergio, María y Dorel, quienes les han dado 8 nietos. Bueno, unos niños preciosos, riquísimos, y los nietos te los comes. A mí me quieren mucho. De hecho, he sido la protagonista de su última novela. Bueno, mi novio, el detective Dolores, pero él sale por mí. Porque yo siempre he sido uña y carne con la mujer. De hecho, alguna vez le he dado yo alguna ideilla, pero es que soy muy modesta y no me gusta figurar. Se integró en la oposición contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y en 1977 encabezó el Grupo de los 12, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles que apoyaban al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Antes y después del triunfo de la Revolución Nicaragüense, acaecido el 19 de julio de 1979, formó parte de la Junta de Gobierno de Construcción Nacional, presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la editorial Nueva Nicaragua en 1981. Muy buenas, nos han dicho que hablemos del camarada Sergio.
Ay, sí, del camarada Sergio. Creo que era uno que llevaba gafas. Ah, sí, llevaba gafas. No, yo creo que no. No, que va, no llevaba gafas. ¡Eh! Ya. Creo que era un hombre que se pasaba todo el día leyendo que si tal, que si cual. Es verdad, leía mucho, le gustaba. No, yo creo que era uno que se pasaba todo el día hablando, bla, bla. Hablaba mucho. De cualquier manera, nosotros no conocimos a todos, eran muchos. Eran muchísimos. Muchos, no, la verdad. Bueno, en verdad éramos muy poquitos. En 1984 fue elegido vicepresidente de Nicaragua durante el mandato de Daniel Ortega, hasta que en las elecciones del 25 de febrero de 1990 entregaría el poder a Violeta Barrios de Chamorro, líder de la Unión Nacional Opositora. Desde el Parlamento promovió la reforma de la Constitución Política de 1987 para darle un contenido más democrático. Estas reformas, aprobadas en 1995, sellaron sus diferencias con la cúpula dirigente del FSLN. Sergio Ramírez es un autor extraordinario que está a la altura de los grandes de este siglo. ¿Pero qué dices? ¿Acaso se te ha nublado el cerebro? Pero si te ha aclarado a ti. Comparado con la literatura policíaca de Conan Doyle y Agatha Christie, ¡ja! ¡Esto es el colmo! Pero si eres seguidora por una limpiadora y en la obra hay una loca enamorada de ti que parece sacado de Mortadelo y Filemón. Y tú, loco ceboso, patético, si pareces el torrente nicaragüense. Pero cállese, Lord Dixon, que estamos haciendo un especial para nuestro creador, una persona que me mata a mí, su mejor personaje en el primer libro, y además te hace parecer loco porque se ha cargado lo mejor del libro. Cállese una maldita vez, Lord Dixon, que le voy a meter una tunda de palos que no va a llegar vivo ni al tercer libro, así que ni llantos ni nada. Desde 1990 hasta 1995 encabezó la bancada sandinista en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En 1991 fue elegido miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero renunció en 1995 para fundar el Movimiento Renovador Sandinista, del que fue candidato presidencial en las elecciones de 1996. Después de estos comicios se retiró de la vida política. Razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, muy buena. Como autor nicaragüense, admirable por mi participación en una comedia dramática llamada Luces de Bohemia. ¡Eres un farsante, Rubén! Puedo decir que todavía no han alcanzado las iracundias de las admirables musas poéticas, el albur de la creatividad o las magnánimas cimas del Monte Olimpo. ¡Eres un farsante, Rubén! Yo soy, desde entonces, y ad eternum, el admirable poeta nicaragüense por excelencia. La ruta tocaba su fin, y en el rincón de un quicio oscuro nos repartimos un pan duro con el marqués de Bradomín. Como autor literario, ha ido alternando la novela y el cuento con el ensayo y el periodismo. Su consagración internacional llegó en 1998 cuando ganó el premio Alfaguara con su novela Margarita está linda la mar. Es presidente fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta, que se realiza en Nicaragua desde 2012, el cual ha reunido a más de 500 narradores y periodistas en sus 5 ediciones. Es el primer nicaragüense y centroamericano galardonado con el premio Cervantes en 2017. De todos los personajes que ha creado mi Sergio, yo soy la más moderna, escritora incomprendida, exiliada. Es verdad que me ha hecho un poco ligera de cascos, pero ¿a eso a quién le importa? No soy como el fotógrafo de Castellón, construir estas historias a partir de personajes históricos, ni a Lillo Martinica, quien suplicaba por su vida. Yo soy la gran esperanza de haber creado un personaje que traspase la barrera de la historia. Ya veremos. Baile de máscaras, con un humor desbordado, una extraordinaria maestría en el tejido de tramas tan variadas y un dejo malicioso frente a lo que no es sino el origen de su propio nacimiento. Margarita está linda la mar, ejercicio sobre la narración, sobre el poder de la memoria y sobre la intervención del pasado ficticio o no en la realidad. Tiempo de fulgor, historia en tonos oscuros de amores incestuosos, locura y tragedia. Una historia en la que la influencia de Juan Rulfo es palpable. La fugitiva. Sergio Ramírez asume el reto de poner voz a 3 personajes femeninos dispares y lo hace con un estilo sencillo y emotivo que nos hará cómplices de la historia de esta mujer singular que vivió de su leyenda y murió sintiéndose olvidada por todos. 1001 muertes. En esta magnífica novela resuenan graves las notas de la derrota, compañera inevitable de toda empresa humana.
El cielo llora por mí y ya nadie llora por mí. En esta novela policíaca, narrada con tensión e ironía y donde la sorpresa salta en cada página, las fuerzas del bien son a veces las fuerzas del mal. Sergio Ramírez explora los resquicios de esas fuerzas por donde corre impetuosa la vida. Cuentos. La jirafa embarazada. Hacer literatura infantil era un reto porque implicaba encontrar la fórmula para conservar la atención de un niño, cosa que no era nada fácil. Antes de todo, él quiso ser cuentista. A la novela llegó después de que viese que era capaz de escribir un relato en pocas páginas sin que el lector lo abandonase a medio camino. Ver juntos todos sus relatos me hace recordar que si él nació para algo, fue para contar historias a los demás. Porque siempre ha tenido esa necesidad urgente e imprescindible. Y esto es lo que para él ha sido la literatura. Mamá, pero si eso lo dije yo.